Bienvenidos, es un placer estar con ustedes de nuevo en Conversaciones UdeA. Acaba de ser publicada la cuarta obra, la cuarta novela del escritor antioqueño de Medellín, Gilmer Mesa. Una persona con formación en letras, en filosofía, en literatura, además profesor universitario, a quien hoy tengo el gusto de tener aquí, al lado mío. Y ese gusto, pues no solamente es por la forma como Gilmer escribe, sino también porque lo he leído. Entonces, cuando uno tiene frente a uno para conversar con él, al escritor que ha producido los libros que han pasado por los ojos de uno, pues se siente distinto. Pues Gilmer, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Conversaciones UdeA. Hombre, nada, muchas gracias. Qué bueno estar aquí, qué bueno conversar con vos. Bueno, acaba de salir Los espantos de mamá. Si se quiere un libro mucho más íntimo, tal vez un recorrido, una especie de resumen sin ser exacta la palabra por sus tres obras anteriores. Yo lo veo así. ¿Sería más o menos así o cómo lo analiza usted? Hernán, pues ya eso también me dijeron ya en estos días, que ese libro como que recoge los libros anteriores. Pues digamos que sí, de todas maneras, yo creo que, ya no me acuerdo quién fue quien dijo que uno en el fondo escribe siempre el mismo libro. Entonces yo creo que quien lo dijo estaba pensando en los temas, uno siempre está obsesionado con los mismos temas. Entonces claro, los tres libros anteriores de alguna manera se encuentran aquí porque han sido temas que me han perseguido mucho tiempo, y aquí sí, además también tengo como 2 o 3 citas literales de los otros libros porque cabían en esta historia. Y es un libro también que, si bien La Cuadra y Aranjuez son libros claramente urbanos y Las Travesías claramente rural, en este se combinan las dos cosas. Entonces hay historias, el libro está situado aquí en Medellín y en Aranjuez, pero hay historias que llevan también a la ruralidad. Entonces sí, yo creo que hay ahí mucho no sé si de los libros anteriores, pero pues sí se siente que es la misma persona el que escribió los 4. En La Cuadra usted hace un recorrido por la historia de su hermano. En Aranjuez menciona mucho, su padre le tocaba el turno a su mamá. Sí. Sí, además era una... A ver, bueno, dejemos claro esto, aunque pues no es necesario, pero el hermano, el papá y la mamá del narrador, porque ese narrador, si bien comparte conmigo muchas cosas, yo le dejo como una amplitud porque él puede llegar a sitios que yo no. Entonces por eso me he cuidado mucho en todos los libros de no decir que soy exactamente yo, porque ahí sí me tendría que encarnar en ese personaje, y eso sigue siendo un personaje literario. Pero sí, La Cuadra claramente era una novela sobre mi hermano y sobre lo que pasó con él en el 91. En Aranjuez aparece mi padre y de mi papá de verdad, y sí, que comparte con el padre, el narrador, que se muere de Alzheimer, y yo lo veo morir, y eso fue terrible para mí. Y esta es porque yo quería primero, o sea, mi mamá es una gran contadora de historias, pero además yo creo que yo me le había robado Las Travesías, ¿cierto? Porque ella me contó esa historia y yo le di toda la vuelta pues para hacer una novela con esas historias. Y siempre me quedó en la cabeza como la idea de encontrar un personaje que tuviera una voz similar a la de mi mamá y que fuera muy protagónica en una historia donde ella fuera la que contara muchas de las cosas que mi madre me sigue contando. Entonces aquí encontré el espacio adecuado, y la novela corre en 2 vías, y una de las vías más importantes es la narrativa de la madre. Y bueno, ahí mi mamá está leyendo la novela y se ríe mucho, cree que a veces me desfasé. Oiga, Gilmer, a pesar de esa salvedad que usted hace sobre usted y el narrador, pues de todas maneras, en esta cuarta novela, ahí se siente un Gilmer, o sea, se siente como si se quiere una posición más personal, como un escritor, como Gilmer Mesa, metido mucho más allá en la redacción del libro, digo mucho más allá que en las 3 obras anteriores. Sí, además el personaje, digamos, en todas aparece el mismo narrador, y ese narrador comparte muchas cosas conmigo, pero quizás el que más se parece a mí de verdad, además por los temas que toca, es este. Y toqué temas que no había querido tocar nunca: el alcoholismo, lo que pienso también del enchufismo en este país, del clientelismo, de uno tener que terminar trabajando en cosas que no quiere porque hay que llegar a fin de mes, de la desazón que me producen a mí ciertas formas políticas y sociales de esta ciudad y este país.
Entonces, sí, yo creo que este narrador es el más parecido a mí. Nosotros vivimos en una sociedad, si se quiere, paradójica desde el punto de vista de la madre, por lo menos aquí en Antioquia y en ciertas zonas del país, en el sentido que pues Colombia sigue siendo muy machista en muchos aspectos del hogar, pero la mamá sigue teniendo un aspecto protagónico en muchos momentos, y se dice mucho desde la cultura de nosotros que cuando la mamá falta, pues sencillamente el hogar Se desintegra. hace explosión. ¿Esta novela qué tanto le apunta también a esa realidad? Pues ves, es una novela, digamos, particular en eso. Primero, porque yo tengo una mamá que me ha enseñado muchas cosas. Yo soy lo que soy por mi mamá. Y había una idealización también de esas madres de los 90 que tuvieron hijos que terminaron dedicándose al bandidaje, en que había como cierta ingenuidad en esas madres. Y mi mamá desde siempre, como lo repetí en otra entrevista alguna vez, ella, eso no le quita ni un mínimo, ni un ápice del sufrimiento que le produjo que le mataran a su hijo. Eso, de hecho, ella, que perdió a su papá, a su hermano, a su madre, a su esposo, me dijo que el dolor de perder a un hijo no se compara con nada. Pero ella nunca fue ingenua, ni se las dio de ingenua tampoco. Ella siempre sabía a qué se estaba dedicando este man y se le salió de las manos. Ella misma lo dice, pues se me salió de las manos. Y entonces yo crecí más con esa visión que con la otra. Entonces yo creía que era chévere poner esa, porque muchas madres supongo son así también, es decir, no se dejaron imbuir con esa narrativa victimizante. Y eso me parecía a mí que era importante rescatarlo, por un lado. Y por otro, pues yo creo que la sociedad en Medellín y en Colombia en general, pues sobre todo en Medellín se nota más, hay un oxímoron muy teso con respecto a la madre, y es que es una sociedad altamente matriarcal, pero machista. Y la madre cumple una doble función, porque la mujer es tomada en la sociedad por ese mismo machismo, asociada casi siempre a la puta o a la bruja, hasta que se convierte en madre. Y cuando se convierte en madre, como que se purificara, ¿cierto? Y se vuelve más cercana a la Virgen, que son las tres formas femeninas más socorridas que tenemos en la ciudad. Pero al hacerse madre también transforma como su pensamiento, y por un lado ella es la que se encarga de alguna manera de crear ese machismo acendrado en los hombres, que usted es el más bonito, usted es el más bueno, usted es el que todo lo va a hacer, ¿cierto? El que tiene derecho a todo. Y además empieza a mirar a las otras mujeres como fue mirada ella antes de ser madre. Y eso a mí siempre me ha parecido una contradicción muy potente y muy loca de esta ciudad también, ¿cierto? Y de este país. Entonces, como mi madre, digamos, se haya salido un poco de ese molde, y por un lado, por ser madre de quien fue madre también de nosotros, y por otro lado, por una, yo no sé, y no es porque sea mi mamá, yo lo he dicho, a veces parecen palabras de un hijo baboso, pero quienes conocen a mi mamá, sí, ella tiene como una postura muy distinta, ¿cierto? Y es capaz de comprender como al otro, tiene lo que en realidad creo yo que es una capacidad de simpatía muy tesa, de simpatizar con lo que los otros sienten. Y entonces, bueno, a partir de ahí, la figura de la madre que aparece en la novela también tiene muchas de esas características que también tiene mi mamá. Ese papel de la madre ligada al bandidaje, como usted lo relataba ahorita, cuando se le sale de las manos o de pronto cuando miran para el otro lado, en vista de una situación, ¿qué tanto está sectorizado en una ciudad como Medellín? Lo digo, ¿qué tanto ese papel en ciertas comunas o en ciertos sectores pues es más fuerte que en otras partes de la ciudad? ¿O podemos generalizar? No, yo diría que es en toda la ciudad. Lo que es distinto es a qué se dedican los hijos, ¿cierto? Pero, porque fenómenos como el sicariato, por supuesto, estuvo situado como en las periferias, bueno, o en los márgenes, en los barrios marginalizados. Pero pues, digamos, idéntico mecanismo opera para otros sectores de la ciudad u otros estratos de la ciudad, con los hijos que se dedican a hacer cosas terribles también, aunque no sea exactamente fenómenos como el sicariato o el bandidaje. Pero no se nos olvide, aquí había gente de ciertos estratos que salía a matar indigentes. Y eso obviamente las mamás también se hicieron las bobas. Y las mamás de los políticos que se han robado un montón de billetes también se hacen las bobas o participan, ¿cierto? No se nos olvide también de que muchas de ellas han sido
y han estado vinculadas a negocios muy turbios. Y esa es la clase, digamos, más profiláctica de la sociedad. Entonces yo creo que el papel de la mamá ahí sigue jugando el mismo rol, aunque las cosas que se dediquen los hijos no sean exactamente las que se dedicaban en los barrios marginalizados como el sicariato y demás. Y también muchas cosas, ¿cierto? La mamá se hace la boba de muchas cosas, sobre todo las que hacen los hijos, ¿cierto? Cuando se, digamos, no cumplen con ciertos parámetros, la mamá le queda muy fácil correr el renglón, ¿cierto? Ponerse el velo. En una sociedad tan compleja como esta, con las calidades de gobernantes que tenemos y todo, ¿cómo todo este escenario termina mediado por eso y en esa medida termina desarmando a las madres frente a tantas circunstancias? Y ahí me estoy devolviendo inclusive a sus 3 libros anteriores. O sea, ahí estoy recogiendo en esa pregunta los 4 libros que usted ha escrito. Pues yo no sé, usted lo acabó de decir, Hernán, esta sociedad es muy compleja y es compleja sobre todo por muchas, mencionemos nomás 2. Una, por esa facilidad que tenemos de decretar la muerte. Aquí casi todo se soluciona con la muerte. Y la otra, por esa narrativa que creamos alrededor de que el éxito está asociado única y exclusivamente al éxito comercial, pues al éxito económico, demeritando el éxito moral o el éxito ético. Aquí, es más, y eso ha existido desde el siglo XIX, pues no nos olvide lo que decían Charles Safra y todos esos viajeros que decían de ese afán del dinero aquí. Y aquí todo el que consiga dinero de la manera que sea y aparente tener un éxito o lo tenga realmente económico, es muy venerado por la sociedad y pareciera que se le toleraran un montón de cosas. Y en cambio, al que muestre unas cualidades morales, a lo sumo se dice que es muy buena gente, pero más nada. Y en esa estructura mental, ese ethos que fuimos creando con el tiempo y que se mantiene hasta ahora, pues de la misma narrativa hace parte también el papel de la madre, ¿cierto? Para la madre y para la sociedad en general, el hijo que adquiere una posición social bien por dinero es el buen hijo, ¿cierto? El que tenga unas cualidades, unas condiciones éticas, a duras penas se queda siendo el hijo y ya. Entonces, yo creo que, pues aquí porque usted me lo pregunta asociado a la madre, pero yo creo que la narrativa que manejamos en esta ciudad, todas las personas es muy parecida y eso de alguna manera es lo que hace que seamos como somos, ¿cierto? Que estemos tan vinculados desde cosas tan precarias como el dinero. El joven ligado al narcotráfico que usted relata como un reflejo de las décadas de 1980 y 1990, en esas primeras obras, La Cuadra, por ejemplo, es de 2016, al joven que usted siente hoy, ligado a esos mismos fenómenos, ¿se parece mucho, se diferencia mucho? Porque del mismo narcotráfico se dice que ha cambiado, que es muy difícil que salga, por ejemplo, un gran capo como Pablo Escobar, que aprendieron a un negocio distinto, y entonces uno se pregunta qué tanto eso también se ha reflejado en las estructuras de ahí hacia abajo. ¿Hay un joven diferente? A ver, yo creo que, por supuesto, o sea, hay un joven diferente no solo por este fenómeno y tal, sino pues porque el mundo cambió, porque tenemos internet y eso cambió el mundo definitivamente. Sin embargo, históricamente, ese joven, y se pega un poco con la pregunta anterior, está muy asociado a la figura del héroe, ¿cierto?, del guerrero, en donde lo que se valora es la fuerza. Y entonces esas dinámicas han hecho que ese joven busque más o menos sobresalir por de esas mismas maneras. El sobresalir, tener un lugar, un quehacer en el barrio. Lo que ha cambiado un poco es el negocio del narcotráfico. Para empezar, por ejemplo, a nosotros en los 80 y los 90 en ciertos barrios populares, a nosotros no nos tocó el fenómeno del narcotráfico, nos tocó el fenómeno del sicariato, que claro que estaban unidos de alguna manera y que fue alimentado por el músculo financiero del narcotráfico. Pero en los barrios no habían manes que se dedicaran a mandar cocaína para la UCE, ¿cierto? Se dedicaban a servirle a los que sí tenían ese negocio. Entonces eso creó unas dinámicas muy asociadas en serio a la figura del héroe, de toda la historia, ¿cierto? Al fuerte,
al que ya no estaba montado en un caballo, pero sí en una moto, al que era capaz de quitarle la vida a otro, bueno, cierto, todo eso. Y eso pues, primero creó una ética y después una estética también que sustentaba eso, y unos códigos de vestimenta, el lenguaje y dinámicas barriales. Yo creo que eso, pues los barrios cambiaron, ya no hay una vaina como lo que nos tocó a nosotros crecer y era como el parche de esquina, ya eso no existe, porque ya ahora la gente se comunica es por internet. No nos tocó o no les tocó a esta gente la idea como de familia extendida, que era una cuadra o un barrio incluso, porque las dinámicas cambiaron. Sin embargo, el sobresalir, el estar asociado todavía a esa figura del héroe, del fuerte, ¿cierto? De donde salen tantos problemas, sí sigue existiendo y sigue siendo igual. Y antes, claro, antes vendían coca para la USA y ahora venden Tusi en el mismo Medellín, pero digamos, ese músculo financiero sigue alimentando eso. Y hoy también tienen otros códigos de vestimenta, morales, de lenguaje, etcétera, pero sí sigue, digamos, en la aspiración sigue siendo la misma. Para usted, permanecer viviendo en el barrio de toda la vida, ¿es una opción para acercarse al mundo que refleja en su obra o es una especie de rebeldía frente a eso que usted estaba diciendo ahorita, del fenómeno económico y del éxito económico ligado a vivir en otro barrio, a tener un vehículo o a tener ciertos asuntos materiales? Digamos que ya hoy en día se puede pensar como una rebeldía después de mucho pensarlo, pero para mí era una cosa mucho más orgánica. Es porque yo en realidad no me siento bien sino en Aranjuez. Yo me siento igual de extranjero en Bogotá que en México, que en el Poblado. Yo en Aranjuez es en el único sitio que siento que no tengo que hacer nada para estar ahí, que basta con que haya nacido ahí, soy de ahí, me siento de ahí y tengo como un vínculo casi que sanguíneo con ese barrio. Pero ya después, con el tiempo, al mirar cómo se movían todas las cosas de la sociedad y que la gente en realidad pensaba y piensan todavía, y es una idea muy, muy enquistada, que cambiar de un barrio popular como Aranjuez por uno un poquito menos popular, ¿cierto?, es ascender socialmente. Y yo sí dije, pues, o sea, yo no voy a participar de esto, pues. Primero porque cuando estaba en esos barrios me aburro tremendamente, porque me siento que no soy de allá y porque yo no tengo por qué cambiar las cosas que a mí me hacen feliz, como estar en el barrio cerca de los amigos y cerca de mi familia y cerca de las cosas y saber dónde compro cigarrillo a las 3 de la mañana para que la gente me vea mejor o me crean que ascendí socialmente. Y porque ahí sí esto sí es rebeldía, porque cada día estoy más convencido que el ascenso social debería estar ligado a nuestras capacidades éticas y no a nuestras capacidades económicas, y mucho menos a demostrárselas a quien no me importa. No tengo por qué demostrarle a nadie que yo vivo en algún sitio. No, la gente que me quiere y a la que yo quiero saben dónde vivo y somos felices, yo viviendo ahí y ellos sabiendo que yo vivo ahí. Y me valoran por otro tipo de cosas. Entonces yo no tengo por qué encargarme de un montón de gente que a mí no me importa ni yo les importo. Volviendo a lo de la figura de la madre, a propósito pues, de esta cuarta novela, ¿qué parangón se puede hacer con el padre? Y ahí nos estamos volviendo también un poquitico hacia atrás, pues a propósito también de la figura del padre que usted tuvo y que la refleja en una de sus obras. Sí, incluso lo hablaba con mi mamá en estos días, porque era muy teso. Yo tuve un muy buen papá, y un papá presente, además un papá que siempre estuvo enamorado de mi mamá, él se murió enamorado de mi mamá, y mi mamá de él. Entonces, digamos, aunque yo haya tenido ese papá que además es sin tacha, uno es hijo de la mamá. O sea, nosotros aquí somos hijos de la mamá, y esto es una anécdota. Cuando yo tuve el lanzamiento de La Cuadra, yo ya había ganado el premio de la Cámara de Comercio, y Santiago Gamboa, que fue el que me llevó a Random y a quien le debo tanto, en el lanzamiento yo le presenté a mi papá ya estaba empezando y entonces me dijo, ¿y tu papá y tu mamá están separados? Y yo le dije, no, nunca han estado separados. Es que, marica, pero es que vos siempre decís la casa de mi mamá, voy para donde mi mamá. Y le dije, sí, es que en realidad la casa de mi mamá y mi papá también vivía ahí, pues, pero no todo. Es que yo creo que sí, nos pasa a todos. Aunque él era el que pagaba el arriendo, pero era la casa de mi mamá y todo
realmente nosotros somos hijos de la mamá, al menos en Medellín, sobre todo la mamá es la que se encarga de criarlo a uno, realmente el papá está ahí y a veces interviene, pero todos somos hijos de la mamá. Oiga, ¿y esa figura paterna no tiene un poquito más fuerza en las travesías? Porque finalmente, pues, el protagonista inclusive de la novela, Cruz María, pues traza bastante sus decisiones. De hecho, cuando tiene hijos con 2 hermanas, pues nota uno una figura masculina muy fuerte. ¿O es que hay una diferencia ahí grande entre esa figura masculina rural y la figura urbana? No, yo incluso creo que es lo mismo. Lo que pasa es que la figura masculina es como la fuerza y las decisiones de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro siguen siendo, incluso en las travesías se ve, pues quién mandaba y quién organizó esa familia y quién mantuvo esa familia, Mercedes, ¿cierto? Aunque, claro, el que traía, o sea, volvemos otra vez como a los papeles históricos, el hombre ha sido históricamente el proveedor, pero la madre es el útero, ¿cierto? Es la que adentro es la que organiza todo, y eso nos hace una sociedad muy complicada, ¿cierto? Porque somos muy matriarcales al interior, que es donde realmente uno vive la mayor parte del tiempo, pero nos mostramos muy patriarcales afuera. Y afuera tenemos que mantener esa figura patriarcal, porque además es el patriarca, el héroe, otra vez, ¿cierto? El que tiene que figurar y configurar el etos de esa familia. Pero las familias responden, y todavía desde la ruralidad hasta aquí, a lo materno, ¿cierto? Al uterino. Incluso en familias repailas que yo he conocido, en donde hasta el papá le pega a los hijos y tal, y le pega a la mujer, pero los hijos le temen al papá, pero se crían con la mamá, que es una cosa muy tesa. En esas más de 3 décadas que usted lleva estudiando la historia colombiana, ¿qué tanto ha ido como acumulando una rabiecita con el país, con los dirigentes? Y todo esto lo estamos enlazando obviamente pues, con lo que estamos hablando, que es literatura, con lo que usted refleja de unas sociedades complejas en materia de violencia, narcotráfico en nuestro país. No, es que yo realmente escribo es con rabia, pues lo que me motiva a escribir es la rabia que mantengo yo con tantas cosas que me descolocan de este país, con tantas cosas que no me cuadran, con que sigamos avalando las cosas que estamos avalando. Con que a veces incluso la maquinaria es tan jodida, como digo en la última novela, que uno tiene que participar de esa maquinaria, porque si no lo traga, ¿cierto? Porque lo obliga a uno incluso a veces a que participe. Y uno tiene rebeldía hasta que tiene que llenar la nevera. Entonces, eso da muchísima más rabia, porque entonces usted tiene que hacer unas cosas que usted no quiere, pero la maquinaria es tan jodida que es la única manera en que usted tiene de estar en la sociedad. Entonces, no solo de leer, sino, si yo ya tengo 47 años, yo he vivido mucho tiempo ya siendo adulto. Y claro, la rabia que me producen tantas cosas que pasan aquí es la que me impulsa a transitarlas y a tramitarlas a través de la literatura. Hilmer, usted tiene una producción literaria muy joven, estamos hablando desde el año 2016, ya 4 obras, 3 ya exitosas, esta 4ª obviamente con la espera suya de que siga el mismo camino, y las 4 marcadas por la misma temática. ¿No le da miedo que en un momento dado se le vuelva un cliché o que canse al público, o usted está pensando que en un momento dado va a dar un giro y va a intentar otras temáticas? No, yo nunca pienso eso, ni siquiera pienso pues que es que tengo que cambiar. No, si algún día me da por escribir algo distinto porque siento esa pulsión distinta, porque tengo la necesidad y la obsesión de escribir sobre otra cosa, pues lo haré. Y voy a decir una cosa que va a sonar incluso hasta grave, pero yo nunca pienso en cómo me van a leer. O sea, para mí ya es muy difícil crear un párrafo que me guste, una novela que darle consistencia a una novela, como para yo preocuparme cómo me van a leer. Y ya ahora que lo mencionas así, yo ya me consuelo también pensando, si saco una mala ya llevo 3 buenas. Sí, porque entonces voy melo. Va ganando. Y según la gente esta también es buena, entonces bueno, si la 5ª es mala ya llevo 4 buenas, todo bien. ¿Qué tanto se siente usted dentro de una camada de, llamémoslo así, de escritores nuevos, yo no sé si a usted le gustará la expresión, ligados a esta temática? Y uno podría hacer una lista ahí, por poner un solo ejemplo, Alonso Salazar. ¿O usted siente que no hay esa camada y que simplemente cada uno tiene su temática y su estilo y va para adelante con él? Pues yo creo que
Eso depende, porque si el tema es como la violencia y demás, yo creo que no es una camada, yo creo que es la conciencia de todos los Consecuencia artistas. de Claro, lo que somos. de lo que vivimos. Es que a mí me molesta más cuando la gente dice que por qué seguimos hablando de las mismas cosas y de la misma violencia. Y digo yo, pues hombre, ¿usted dónde vive, pues? Usted vive en Mónaco, marico, ¿qué? Entonces, no, por supuesto, a mí me parece que cualquier artista consciente del sitio donde vive y del lugar en que está viviendo y de la época en que le tocó, pues tendrá que hablar de esto mismo, porque esto mismo es lo que nos jode la vida. Entonces, bien, ahora, ya lo otro de Camaita, pues yo no pertenezco a ningún grupo, nunca me moví en ámbitos literarios, nada de eso. Entonces, nada, siento que hay gente que está escribiendo cosas muy buenas, que aquí hay grandes escritores, pues Luis Miguel Rivas, David Betancourt, no, aquí hay gente tesísima, Lorena Salazar, pues aquí hay gente que está haciendo cosas muy bacanas y que de alguna manera pues todos se comunican en que somos habitantes de esta ciudad y de esta época. Entonces, bueno, y ya pues obvio editorialmente siempre nos van a intentar clasificar en algo, pero Sí, claro. a mí no me importa, pues es decir, a mí con que las novelas queden buenas, ya que me pongan en el estante que quieran. En la discusión de si la gente está leyendo o no, ¿usted cómo participa? No, la gente está leyendo mucho. Es más, eso es contradictorio. Cuando dicen que menos leen, no, hoy lo que nos pasamos haciendo todo el día con un teléfono en la mano es leyendo y escribiendo. Pendejadas a veces, ¿cierto? Pero no, la gente siempre está leyendo. Y desde que yo estoy vinculado a leer libros, he escuchado de la muerte del libro en 1000 ocasiones. Y ahí está todavía. Yo creo que es un artefacto que todavía es de lo poco que se conserva del mundo pre-internet, que todavía tiene una vigencia. ¿Y por qué sigue vigente el libro de papel? A ver, yo creo que también, de alguna manera, estamos en una época de tanta ligereza, para decirlo con Bauman, tan líquida, que de alguna manera mantener un libro de papel y leer en sí mismo es un acto de rebeldía. Y la rebeldía siempre ha sido bien acogida. Es más, después de que usted participa mucho tiempo del mainstream, empieza a cansarse y encontrar un objeto y una actividad que le permite a usted tener una postura distinta en el mundo. Cuando usted entiende eso, es difícil que usted se desprenda de eso. Entonces, la gente toda está leyendo mucho y, como le digo, muchas pendejadas, por supuesto. Pero nunca he conocido a nadie que después de descubrir la magia, el cariño y el afecto del libro se haya devuelto, ¿cierto? Cuando uno, eso es como esas vainas que usted descubre y dice, marica, yo cómo me estaba perdiendo esto, ¿cierto? Y se quedan. Hilmer ha sido muy amable, obviamente pues se le desean todos los éxitos con esta cuarta obra, pues como les decía al principio, pues quienes hemos leído producciones suyas, pues nos gusta que haya una nueva producción ahí y esperemos obviamente pues que el público también se encante con ella, que esté muy bien. Hombre, nada, muchas gracias por invitarme, bueno, sí, esperemos que les guste. A ustedes también muy amables por haber estado de nuevo con nosotros en Conversaciones UDA, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta entonces.